Bueno, ya. Vamos por la última, que es la 10ª. ¿No es la última? No, vamos a hacer las 20. Ah, bueno. Hola, bienvenidos a otro día en su programa Un Día Con. El día de hoy estamos en San Borja y vamos a entrevistar a Rafael Aita. Él es ingeniero de profesión, investigador y profesor, pero en sus ratos libres se transforma en Capitán Perú, un hombre dispuesto a enseñarnos sobre la historia y lo maravilloso que es nuestro país. Entonces, vamos a empezar esta maravillosa entrevista. Bueno chicos, ahora nos encontramos con Rafael. Así es, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Saludos a todos. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y poder conocerte un poco más. Y cuéntame, ¿cómo así nació la idea de Capitán Perú? Wow, y yo diría que fue un proceso muy largo, ¿no? ¿Qué? Y todo comenzó, tal vez el inicio, el origen fue el primer viaje que hice a Machu Picchu, yo siendo adolescente. Y por primera vez entro en contacto directamente, ¿no? con no solamente lo que era la ciudadela, sino también con la profundidad, la cultura, la cosmovisión que utilizaban los incas, ¿no? Para construir en su arquitectura, en esta armonía que ellos hacen entre la construcción y la naturaleza, y que me doy cuenta que existía mucho más de lo que me habían enseñado en el colegio, ¿no? Entonces cuando yo vuelvo a Cusco, ahí mismo voy a la Plaza de Armas y comienzo a comprar libros acerca de los incas, acerca de sus construcciones, su arquitectura, y es en estos libros que encuentro que existía todo un mundo que no me habían enseñado, ¿no? Y claro, desde ahí comienzo a leer más y más, llego a los libros de María Roborowski, que me encantaron, me fascinaron, me cambiaron la vida, y siempre tenía esta inquietud de decir, esto, qué frustración que no lo sepa todo el mundo, cómo hacer que llegue a los demás. Entonces, pasa el tiempo y ya por el año 2009 más o menos, un grupo de amigos me invitan al club de fans, primero de Star Wars y luego de Batman. ¿Ya? Y ellos se disfrazaban de superhéroes o de los personajes de Star Wars y hacían misiones sociales, iban a hospitales, ¿no? Iban a orfanatos, iban a albergues, con los trajes de superhéroes. Claro. Y cuando me invitan a mí, es ahí donde veo cómo los niños son realmente capturados por este mundo de los superhéroes, y se meten en el personaje y les cambia la cara y se olvidan del dolor. Y entonces me doy cuenta que el tema del traje significaba una forma de engancharlos, de llamar su atención. Y ahí es donde digo, ¿y por qué no hacerlo, pero con motivos peruanos? Entonces dije, voy a coger un superhéroe, voy a ponerle motivos peruanos, para de esta manera llegar mejor a los jóvenes, captar su atención. Y claro, me tomo foto con el traje, digamos, en un lugar histórico, o bueno, en una catedral, en una huaca, o en un edificio, en nuestro patrimonio, y subo la foto, y hago un post explicando qué sucedió ahí, y bueno, por qué es importante, y por qué sería bueno visitarlo y conocerlo, ¿no? Y así es como nace la idea de Capitán Perú. Y cuando tú decidiste hacer esto, porque tú eres ingeniero, ¿no? Eres ingeniero industrial, y trabajas como docente, enseñas también, y de pronto un día a otro dijiste, ok, voy a hacer el traje, lo diseñaste, como me estuviste explicando, tiene motivos peruanos, y te fuiste a tomar la foto y lo publicaste. Claro, así es. Bueno, inicialmente saco mi fanpage en Facebook, que lo pueden visitar, Capitán Perú en Facebook, y ahora también @Capitán Peruano en Instagram. Oh, mira. Y bueno, mi canal de YouTube, Capitán Perú, también en YouTube. Y claro, lo lanzo en redes sociales porque ahí es donde están los jóvenes principalmente. Exacto. Y es donde llega un reportero que por Fiestas Patrias encuentra mi página, ¿no? Y me dice, oye, es interesante hacer un reportaje sobre este tema para Fiestas Patrias. Y bueno, es ahí por primera vez donde salgo en televisión. Y claro, bueno, mi familia no estaba muy enterada, no estaba en las redes sociales, veía el escudo, pero lo veía como algo anecdótico, pero en realidad ellos se enteran por televisión. Ah, mira. ¿Y cómo fue esa reacción? O sea, ¿tú les dijiste que ibas a grabar o ellos vieron no, fue sorpresa. Ah, mira, fue sorpresa. Fue sorpresa total, yo no les dije nada. Y claro, al inicio estaban un poco escépticos
porque claro, veían el traje, como que no les cuadraba mucho, pero ya cuando vieron el reportaje y más profundamente cuando vieron la misión y qué es lo que significaba, ahí sí les gustó, dijeron, ok, si es por difundir cultura y esa historia, sí nos parece que está muy bien. Ah, mira, entonces sí tuviste el apoyo de tu familia. Sí, al inicio tal vez no, al inicio estaban un poco escépticos, un poco Dudas. diciendo, oye, pero salir disfrazado, ¿estás seguro? Pero cuando vieron que sí era por un buen motivo, ya digamos que fue un proceso en donde ya asimilaron la idea. ¿Y en tu trabajo cómo aceptaron también esa idea? Normalmente no lo suelo combinar con el trabajo, Ajá. ¿no? O sea, no es que hable del personaje, Pero ellos sí te ven en redes. pero cuando el que me he encontrado, porque obviamente no llego a todo el mundo, No. y hay muchos que han sido mis alumnos y nunca se han enterado, Ah, mira. ni idea. Es más, hay algunos que se han enterado mucho después, que me han escrito en la página y me han dicho, tú fuiste mi profesor, no sé, pues hace 5 o 6 años, Ay. ¿no? Pero hay algunos que sí, se enteran, no sé, a mitad de ciclo o antes, y creo que la mayoría no me lo dice. Pero uno que otro, hay veces sí se acerca y me dice, profesor, vi su página de Capitán Perú. Y dije, qué bueno, dale like y compártela. Y lo toman bien porque creo que nadie puede tomar a mal el trabajar por difundir nuestra historia y especialmente cuando se ve que es algo por amor al Perú, ¿no? Claro. Porque en verdad, obviamente, bueno, por lo menos hasta ahora con Capitán Perú yo no he recibido ni un sol, no es por fines de lucro tampoco, Claro. sino es solamente por amor al Perú. Así que eso creo que nadie lo puede tomar a mal, ¿no? Sí, aparte que el Perú es un país que tiene un montón de cultura y tiene... Así es. Creo que en todo el rincón del Perú siempre hay una historia que cuenta. De hecho, no nos imaginamos cuánta cultura, cuánta historia podemos tener. Yo mismo me sorprendí cuando encontré esto en un libro. Y incluso me pareció exagerada la cifra, porque el libro decía que el 90% de nuestra historia está bajo el suelo. Y yo puse la misma cara, yo dije, no puede ser, ya, yo te acepto que sea 40, ya, 50% ya, pero 90 no puede ser. Y cuando he hablado con historiadores, les he preguntado y todos me dicen que sí, que no es exageración, que no te imaginas cuánto hay para trabajar en nuestra historia, cuánto todavía está enterrado, cuánto no conocemos, cuánto falta por descubrir, cuántas manos se necesitan de arqueólogos, de historiadores, para rescatar todo nuestro pasado. 90%, imagínate, todo lo que sabemos de nuestra historia es arañar a la superficie. Sí, es casi nada lo que hay por descubrir. Sí. Claro, y lo que es toda la historia, los historiadores, los arqueólogos, es una profesión que muchas veces no le tomamos tanta importancia. No solo no le tomamos tanta importancia, sino no la estudian, ¿no? Y cuando tal vez uno de los países en donde más pie hay para que haya arqueólogos, ¿no? Donde más riqueza hay es el Perú, ¿no? Exacto. Yo te podría creer que en otros países, incluso de Latinoamérica, puedas decir, no, arqueología no, aquí no tiene sentido. Menos en el Perú, ¿no? En el Perú más bien necesitamos bastante de arqueólogos, necesitamos bastante de historiadores por todo lo que hay que trabajar y todo lo que hay que descubrir. Exacto. Y bueno, hablando un poco también sobre libros, escribiste un libro. Justamente la idea de difundir también nuestra historia va de la mano con no solamente el trabajo en redes sociales, sino también con escribir un libro, que es un libro de ficción, sí, ¿no? Es El Legado, que Así se es. llama El secreto del último Inca. Exacto. ¿No? Es un libro de ficción, pero con un trasfondo histórico, porque en verdad yo no soy historiador, y obviamente no estoy autorizado para escribir un libro de historia. Claro. Y de hecho, como libros de historia tenemos muchísimos que son muy buenos y que los recomiendo porque son autores mucho mejores que yo, como José Antonio del Busto, María Roguroski, Valderrama de Espinosa y muchos más. Pero sin embargo, están ahí, pero no los leen o los jóvenes no se sienten atraídos, no se acercan, ¿no? Entonces, muchas veces el enganche para nosotros llegar a la historia es la ficción. Exacto. Y eso lo hemos visto
cuando nos hemos acercado a la historia de Egipto, de las pirámides, de las momias de Egipto, Claro. ha sido a través de la ficción. O la historia de Roma ha sido a través de una serie, de una película, de la película Gladiador, ¿no? O en general, siempre que nos acercamos a historia, un primer paso es la ficción. Entonces la idea es, y la idea era al escribir el libro, tener una historia de ficción que sea atractiva, ligera para leerla, para todo público, incluso para niños, para que pueda ir a colegios, pero que no termine con el libro, sino cuando el lector termine de leer, diga, oye, ¿y cuánto de esto es verdad? Y ahí comience ya a buscar indagar. y a investigar en los libros de historia o incluso visitando nuestro patrimonio, porque también escribí el libro de tal manera que sea toda la historia sea un tour por el centro de Lima, ¿no? Y visitas el Museo de El Mali, visitas la iglesia de San Francisco, visitas la catedral y digas, ah, mira, esto dice el libro, aquí pasó esto. Exacto. Sí. Entonces, prácticamente es un libro que, si es verdad, te llama a conocer un poco más de nuestra historia. También es como que un mapa de búsqueda del tesoro, porque al final Sí. los invitas a que ellos mismos vayan a los lugares y descubran qué es lo que pasó ahí. Así La idea es. es que también lo pueden ubicar en casi todas las librerías. Sí, está en librerías Crisol, SBS, El Virrey. Bueno, incluso si entran a Google y ponen el título del libro, también estas librerías te dan la opción de pedirlo por internet y de comprarlo por internet. Perfecto. Así que se dan todas las facilidades para que lo puedan tener. Genial. Y bueno, como empezaste a hacer el libro, empezaste a trabajar por redes sociales un poco para ver la historia y animarnos a descubrir nuestra propia historia porque es de nosotros, también empezaste a hacer charlas. Sí, claro, por supuesto. Yo he visitado colegios, principalmente colegios, Ok. ¿no? He visitado colegios en donde voy con el traje y bueno, les digo a los alumnos obviamente se quieren tomar foto, pero les digo, estudien nuestra historia, profundicen en nuestro pasado, conozcan de nuestra cultura, porque yo estoy plenamente convencido que el joven que ama a su patria, que ama a su país, nunca le va a hacer daño. Eso sí. Nunca le va a robar, nunca lo va a engañar, nunca va a romper la ley, nunca se va a pasar el semáforo, nunca va a tirar la basura en la calle. Sin embargo, el problema está en que nadie ama lo que no conoce, Exacto. ¿no? Entonces, si no conocemos nuestra cultura, nuestro pasado y nuestra historia, no podemos pedirles que amen al Perú. Y por lo tanto, cuando crezcan, solamente van a pensar en su propio bienestar o en trabajar para ellos mismos. Pero si realmente logramos que nuestros jóvenes se enamoren del Perú, entonces yo estoy seguro que ellos van a dedicar su vida y su trabajo para hacer de este país un país mejor. Y la única manera de hacerlos enamorar con el Perú es que se enamoren de su cultura, de toda la riqueza que tenemos. Y eso sí yo lo puedo prometer porque me pasó a mí. Es imposible conocer la cultura y nuestra historia y nuestra riqueza y no enamorarse del Perú. Eso es cierto. O sea, ya cuando la lees, cuando la profundizas, cuando sabes todo lo que ha ocurrido en esta maravillosa tierra, desde los orígenes, desde que somos una de las 6 focos donde nació la civilización en la historia, Sí. ¿no? Porque si nosotros buscamos los orígenes de la civilización en todo el mundo, fueron Egipto, Mesopotamia, India, China, Mesoamérica y Caral, Valle de Supe, en Lima, Perú. O sea, acá nació la civilización y acá creció una civilización próspera, rica, que hemos heredado hasta el día de hoy. ¿Cómo no enamorarse de eso? Es imposible. El problema es que nadie lo sabe, no lo enseñan, no lo difunden. Y es por eso que estamos desconectados de nuestra identidad nacional. Y ahí surgen todos nuestros problemas. Eso sí es un punto, ¿no? La parte de cómo estamos desconectados con la identidad, ¿no? O sentimos que somos peruanos solamente ahora en mes de julio, ¿no? O cuando gana la selección. O cuando gana la selección, todo el mundo tiene su camiseta de Perú, que ama Perú, todo Sí. poniendo sus fotos que están ahí con el escudo bien puesto. Pero el resto del año... El resto del año se pasan el semáforo, tiran la basura a la calle, evaden impuestos, no son Exacto. formales, ¿no? O sea, rompen la ley y hacemos trafa y media y nos engañamos nosotros mismos. Y después preguntamos por qué el Perú está así, entonces... Ay. Ese es el clic, el asunto, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el villano, cuál es el enemigo de Capitán Perú? Y yo, con toda la pena en el corazón, digo, el enemigo de Capitán Perú somos nosotros mismos. Exacto. Cuando nosotros no queremos al Perú, cuando le hacemos daño,
Es ahí donde ese es nuestro peor enemigo, es donde más nos dañamos, donde más dañamos al Perú. Pero es producto justamente porque no tenemos esa identidad que nos hace estar orgullosos de nuestro país y querer trabajar por mejorar nuestro país. Exacto. Entonces, lo que deberíamos hacer es empezar a estudiar, empezar a conocer, empezar a valorar lo que es de nosotros en cultura. A cuidar nuestro patrimonio. A cuidarlo, a conocerlo. Viajen, visiten, hay museos, hay huacas, tenemos una gran variedad para poder visitar. A mí me sorprende mucho cuando viajo y a distintos lugares del Perú históricos y turísticos y encuentro personas que han viajado desde Alemania, desde Canadá, desde Japón, desde China, o sea, han cruzado miles de kilómetros para llegar acá y ver lo que nosotros tenemos en la puerta de nuestra casa. Y no lo vemos y no lo valoramos. Y no lo valoramos. Y ellos se maravillan y dicen, wow, nunca me imaginé ver esto que estoy viendo aquí. O sea, a mí me llena de orgullo el ir a lugares históricos y ver a los turistas quedarse maravillados con la boca abierta. A mí me llena de orgullo ver especiales en canales de viaje o de historia y en donde he visto a los presentadores diciendo, hemos viajado a 1000 lugares turísticos y Machu Picchu está entre los 5 mejores de todo el planeta. Sí, es precioso. A mí me llena de orgullo ir a Chiclayo, ir al Museo Tumbas Reales de Zipán, y que te digan, este está entre los 10 mejores museos del mundo. Sí. Porque tú te vas al Museo de Nueva York o al Museo Británico de Londres, que también obviamente es impresionante, pero ya ahí nomás, o Louvre en París, pero ahí nomás ya está Tumbas Reales de Zipán, por toda la riqueza, todo el oro que tiene y todas las maravillas que tenemos. Y muchas veces preferimos viajar hasta Europa o viajar a miles de kilómetros en lugar de viajar a Chiclayo y ver Tumbas Reales de Zipán. O viajar a Cusco, o viajar a Nazca, o viajar a Ayacucho a ver la cultura Wari, o Puno, tantos. Acá, ¿no? Pachacamac, que está súper cerca. Pachacamac, que es lo más cerca que pueden ir. Así es, que te vas en una combi incluso y tienes al oráculo más importante de nuestro pasado, en donde viajaban de todas partes del Perú en peregrinación, trayendo oro, trayendo conchas marinas, trayendo telas preciosas para ofrecerlo en tributo a Pachacamac para que les dé un buen oráculo. Y lo tenemos aquí y nada, no lo hacemos, ¿no? Entonces sí, y bueno, ya para terminar la entrevista, ¿qué esperas del Perú en este bicentenario? Estamos a puertas, todo el mundo habla del bicentenario, que el bicentenario, estamos casi a 2 años ya prácticamente, y ¿qué esperas para el Perú? Bueno, de repente tal vez sea el momento de cuestionarnos como país, realmente, ¿no? Es decir, ya han pasado 200 años de este proyecto y a dónde hemos llegado y qué hemos logrado. Yo lo que realmente quiero es llegar a este bicentenario con peruanos que estén orgullosos de su historia, de su pasado, de su cultura, pero para eso obviamente tienen que conocerla. A mí me frustra realmente bastante el preguntar a los jóvenes, que muchas veces también lo hago en los colegios, ¿no? Y les digo, mira, acá tú tienes tu escudo. Ajá. ¿Cuáles son los símbolos del escudo? ¿Qué significan? ¿Qué significan, no? Exacto. ¿Cuál es este símbolo de acá? ¿No? ¿Qué significa el Inti? Bueno, el Inti Pinti, el sol de soles. ¿Cómo el Inca Pachacútec cambió la historia de los incas en la batalla, al enfrentarse en la batalla contra los chancas, gracias a la revelación que tuvo del sol? Dile a un italiano que no te sepa quién es Julio César, o dile a un francés que no sepa quién es Napoleón. O sea, es impensable, es imposible. Pero acá tú le preguntas a alguien, dime aspectos de la vida de Pachacútec, o qué hizo Pachacútec, o por qué fue importante, y no lo saben. O saben una o dos cosas y, de forma general. Y no saben que hay historiadores que han escrito que Pachacútec fue el ser humano más importante que ha nacido en toda América, que fue conquistador, legislador, teólogo, emperador, hizo el código legal en Cusco, arquitecto, y lo tenemos en Pachacútec y lo tenemos pues ya como, no sé, uno más. Sí. Y no sabemos la importancia que ha sido para nuestro pasado, para nuestras raíces. Eso me frustra y yo soñaría que eso cambie. Claro, obviamente me dices al 2021, pero no va a cambiar en 2 o 3 años.
pero sí tengo el sueño de que a largo plazo tomemos conciencia de lo importante que es tener como modelos estas figuras de nuestro pasado que han sido tan relevantes y que han cambiado la historia y que han marcado la historia de esta tierra y realmente los tengamos presentes para que estemos orgullosos de ellos. Exacto, entonces creo que estoy muy emocionada de conocerte porque sí, la verdad es que he visto tu trabajo y me parece muy interesante que tú no solo te dediques a hablar un poco más de nuestra historia, sino que incentives a la nueva generación porque es la que nos va a llevar ahora hacia un nuevo Perú. Claro. Y que esa generación entienda de que lo primero que debe hacer es amar a su país y amar todo lo que tiene. Entonces sí, es muy interesante.